Vamos a hablar de síncope. Ahí. Bien, de la introducción, la definición de síncope es una pérdida transitoria de conocimiento que se da como causa por hipoperfusión cerebral global. El presíncope son síntomas y signos que ocurren antes de la pérdida de conocimiento sin que se llegue a esta, y es importante porque tiene igual valor pronóstico. Dentro de las características clínicas tiene un inicio rápido, una duración corta, con una recuperación espontánea y total. Y dentro de la fisiopatología, la hipoperfusión cerebral global se puede dar tanto por caída del gasto cardíaco, por disminución de las resistencias vasculares periféricas. Dentro de la clasificación está el síncope reflejo, que a su vez se divide en vasodepresor, en cardioinhibitorio y en el mixto. El de hipotensión ortostática, que puede ser por disfunción del sistema nervioso autónomo, tanto primaria, secundaria, por fármacos o alteraciones en el retorno venoso. Y el cardiogénico, que se divide en el estructural y en el arrítmico, que después vamos a hablar bien. En la imagen lo que se ve en realidad es un esquema. En el centro se ve la fisiopatología, que es la hipoperfusión cerebral, que se puede dar tanto por disminución de las resistencias periféricas o disminución del gasto cardíaco, y cómo cada uno de los síncopes se relaciona con esa fisiopatología, pero después vamos a hablar un poco más de esto. El síncope reflejo, diferentes gatillos activan las vías aferentes del sistema nervioso central, y los principales componentes eferentes son la bradicardia o asístole y la vasodilatación. Esto resulta en diferentes combinaciones de ambas respuestas, tanto cardioinhibitorias, que tienen que ver con la frecuencia cardíaca, las vasodepresoras, que son las que tienen que ver con la vasodilatación y la hipotensión, o mixtas, que son las que llevan al síncope. Lo que vemos en la imagen es que diferentes desencadenantes, somáticos, emocionales, hemodinámicos, generan una aferencia en el sistema nervioso central, que como eferencia genera o una bradicardia o una vasodilatación tanto del lecho esplénico como de los miembros inferiores, que genera la respuesta o cardioinhibitoria o vasodepresora o mixta. Dentro del síncope reflejo hay tres subtipos, que está el vasovagal, que es el síncope más frecuente, el 56% de todos, que se desencadena frente a miedo, dolor, sangre, etc. Tiene muchos desencadenantes. El situacional, miccional defecatorio tusígeno, y la hipersensibilidad del seno carotídeo. El síncope por hipotensión ortostática, normalmente cuando uno se pone de pie se produce una vasoconstricción arteriovenosa y un aumento transitorio de la frecuencia cardíaca, que determinan un aumento del retorno venoso. Alteraciones estructurales o funcionales del sistema nervioso autónomo determinan que este aumento en las resistencias o en la frecuencia sea inadecuado, y explican la hipoperfusión cerebral que desencadena el síncope. Lo que se ve en la imagen es un desencadenante hemodinámico, dice ahí en rosado, que es: uno se pone de pie, la presión arterial baja, se recibe la aferencia en el sistema nervioso central, y el sistema nervioso autónomo tiene diferentes daños, que son las rayitas azules, y las respuestas no son adecuadas en cuanto a la frecuencia y el retorno venoso, y se produce el síncope. Las causas de los síncopes por hipotensión ortostática pueden ser disfunción autónoma primaria, por enfermedades, Parkinson, atrofias musculares, etc. Disfunciones autonómicas secundarias como diabéticos, uremia y lesión medular. Disfunciones secundarias a fármacos, diuréticos, vasodilataciones, o depresión del volumen como hemorragia, diarreas, etc. Dentro del síncope cardiogénico, es importante porque es el que tiene mayor mortalidad, y la cardiopatía estructural es el principal predictor de esta mortalidad. Se dividen en síncopes arrítmicos, que pueden ser tanto por bradicardia como taquicardia, y las taquicardias pueden ser tanto supraventriculares como ventriculares, y por cardiopatía estructural. Bien, dentro de la evaluación, el diagnóstico es clínico y se basa en el relato del episodio por parte del paciente, y es también muy importante la presencia de testigos y el relato que tienen los testigos del episodio. Lo primero a definir es si verdaderamente tuvo una pérdida transitoria de conocimiento, y después si esta pérdida transitoria de conocimiento fue en sí misma un síncope. Las pérdidas transitorias de conocimiento, como muestra el esquema, se pueden dividir en traumáticas o no traumáticas, y dentro de las no traumáticas existe el síncope, las convulsiones, psicógeno y otras causas mucho más raras. O sea que primero hay que definir bien si tuvo una pérdida transitoria de conocimiento, y después si verdaderamente se corresponde con un síncope. Una vez que tenemos ese diagnóstico clínico de síncope,
es preguntarse si tiene una causa etiológica clara y luego si presenta algún elemento de alto riesgo. Hay varios scores para la evaluación clínica de diagnóstica de síncope que no los pusimos porque en realidad demostró ser mejor el juicio clínico y bueno, no nos pareció relevante ponerlos. Bien, en cuanto a la estratificación de riesgo pusimos esta tabla para que les quede, pero a grandes rasgos es con el interrogatorio, el examen físico y el electrocardiograma hay criterios de bajo riesgo y criterios de alto riesgo. Dentro de los altos riesgos hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios menores se tienen que acompañar de una enfermedad cardíaca estructural o una alteración en el electrocardiograma basal, y los mayores por sí mismos ya son de alto riesgo. Algunos de ellos son, por ejemplo, un síncope que sea durante el ejercicio o estando en reposo, la historia familiar de muerte súbita, que sea precedido del dolor torácico, de disnea, de palpitaciones rápidas, y bueno, están todas ahí las evaluaciones. Y esto en realidad sirve en primera instancia para cuando uno se enfrenta a un síncope en la emergencia, más o menos poder clasificar el riesgo y poder definir un poco la conducta. Los pacientes que tienen características de bajo riesgo, probablemente el síncope sea reflejo, situacional o ortostático, y eso implica un bajo riesgo, y el paciente se puede recibir el alta desde el servicio de emergencia. Y en caso de que tenga cualquier característica de alto riesgo, es un paciente que la guía le hace un ingreso hospitalario o a una unidad de síncope, que acá no hay, pero bueno, la idea es que ingresa al hospital y se sigue evaluando de manera que ahora vamos a seguir hablando de eso. Y el síncope que no queda del todo claro si es de total bajo riesgo o total alto riesgo, igualmente también ingresa para seguir al hospital, para seguir siendo evaluado. La evaluación, entonces, lo más importante a llevarse es que en más de la mitad de los pacientes que tienen un síncope se llega al diagnóstico del síncope y del tipo de síncope con la clínica y con el electro, entonces esa evaluación es la más importante. Después se puede ahondar un poco más en la valoración en cuanto al terreno, se puede pedir un ecocardiograma en pacientes que haya una sospecha de cardiopatía estructural, una ergometría en pacientes que tengan un síncope que se relacione estrechamente durante el esfuerzo, o se puede pedir un cateterismo si es una sospecha de cardiopatía isquémica. Y después hay una ampliación de la valoración diagnóstica del síncope en sí mismo, que es el masaje del seno carotídeo, la mesa basculante, la monitorización electrocardiográfica y el estudio electrofisiológico, que ahora vamos a hablar de eso. Bien, entonces para entrar a hablar un poco de lo que ya introdujo Gaby de la valoración, como dijo Gaby, la mayoría de los pacientes se llega al diagnóstico del síncope y de la causa del mismo por la clínica y por el electro, pero en los que no, algunas de las maniobras que tenemos para completar la evaluación es el masaje del seno carotídeo. El masaje del seno carotídeo está indicado en pacientes mayores de 40 años con un síncope de causa no aclarada tras la valoración inicial, que la valoración inicial es lo que hablamos previamente, el electrovasal y la clínica más que nada. Como saben, el masaje del seno carotídeo está contraindicado en pacientes que tuvieron una IT o una ACV menor a 3 meses, que tienen un soplo carotídeo o que tienen una estenosis carotídea significativa diagnosticada por Doppler por el riesgo de producir una ACV o AIT si es que no lo tuvo previamente. Entonces se define la hipersensibilidad del seno carotídeo cuando con el masaje del mismo se produce una pausa mayor a 3 segundos y o una caída de la presión sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio. Buen día, ¿cómo andan? Disculpen que me enganché tarde. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Bien. Hola, ¿me oyen? Sí, se escucha bien. ¿En qué? Hola. ¿En qué andan? Diego, se escucha, sí. Estamos hablando de la evaluación del síncope en los pacientes en los cuales no se llega a un diagnóstico con la valoración inicial, con la clínica y el electro. Perfecto. Estábamos hablando del masaje del seno carotídeo como primer maniobra diagnóstica, y habíamos dicho que la hipersensibilidad del seno carotídeo se define como cuando se produce una pausa de segundos y luego una caída de la presión sistólica mayor a 50 con la maniobra. Que en el dibujito de la derecha lo que se puede ver es dónde hay que ejercer la presión, que hay que ubicar bien la
presión y el bulbo carotídeo y ahí ejercer presión y con 2 dedos. Y después en el dibujo de la izquierda lo que se puede ver es un registro de un electro de superficie y un endocavitario de lo que sucede. Como ven, se produce una pausa que es mayor a 3 segundos, por lo tanto, el diagnóstico de hipersensibilidad del seno carotídeo. Hay una diferencia entre la hipersensibilidad del seno carotídeo y el síndrome del seno carotídeo, que el síndrome, como igual que en el Wolff-Parkinson-White, el síndrome se define cuando hay clínica, es decir, cuando el paciente tiene clínica de síncope y además se reproducen estas alteraciones con el masaje. Un par de... ¿Quién está hablando? ¿Natalia? Sí. Está. ¿Puedo intervenir? Lo importante del masaje senocarotídeo es cómo hacerlo y dónde hacerlo y cuándo, y lo más importante todavía, cuándo hacerlo. Entonces, cómo hacerlo, pues ya lo describiste, es muy importante para que tenga efecto adecuado, es hacerlo en decúbito dorsal. No es cuestión de hacerlo semisentado o eso, sino en decúbito dorsal. O de pie, pero el paciente extendido, no flexionado, diríamos. El otro aspecto importante es saber que hay una respuesta, no sé si vos lo dijiste, pero hay una respuesta bradicardizante y una respuesta hipotensora, ¿no? Sí. ¿Eso lo comentaste, Natalia? No, en realidad lo que comenté, lo de la pausa y lo de la caída de la presión sistólica. Bien, pero la caída de la presión sistólica puede suceder con bradicardia o sin bradicardia. Claro. Entonces, ¿cómo evaluamos la bradicardia? La objetivamos en el electro, pero ¿cómo evaluamos la caída de la presión, la respuesta vasodepresora pura, diríamos? Con la mesa basculante. ¿Cómo? ¿La mesa basculante? Sí, o sea, eso es la única manera de evaluarlo, o sea, se puede evaluar con medidas de la presión instantánea, ¿no? Pero es un hecho inmediato y por lo tanto la única manera de evaluarlo es en la mesa basculante, con el paciente semi-parado, y si le baja la presión va a tener síntomas, porque si le baja la presión estando acostado es un poco difícil de evaluar. ¿Está? O sea que si queremos evaluar la respuesta depresora, hay que evaluarlo en una mesa basculante, es decir, con el paciente parado ahí en la mesa, o semi-parado. Otro tema más importante aún es cuándo hacer el masaje senocarotídeo. Entonces, ¿cuándo lo harías vos el masaje senocarotídeo? ¿Cómo, perdón, que se cortó? No escuché. ¿Cuándo hacer el masaje senocarotídeo? ¿En qué pacientes? ¿Cuál es la indicación? En los pacientes en los que sospechás hipersensibilidad del seno carotídeo y que el síncope sea por esa causa. O sea, en los pacientes de 40 años con síncope de causa no aclarada. Pero pará. Primero, el caso más claro es cuando el paciente tiene un elemento sugestivo de síndrome del seno carotídeo, o sea, síncope al afeitarse o al ajustarse la corbata. Yo en mi vida vi uno solo, un paciente que se afeitaba y se desmayaba. Eso es muy claro. Cuando hay algún elemento que sugiere cuando gira la cabeza, que se desmaya, y entonces hay uno orientado y le hace el masaje, si lo reproduce, entonces parecería eso que ser un síncope del seno carotídeo. Te digo, ¿no sería la marca de la espuma de afeitar lo que le decía mal? Sí, pero lo que pasa es que usaba navaja, el problema, para mí era la navaja. Claro, se asustaba y le bajaba la presión. Era eso. El otro tema, entonces, después no hay, el concepto que yo les quiero transmitir es que no hay que andar masajeando senos por ahí, así nomás por ahí, sino que hay que elegir al paciente, ¿tá? Como todo en la vida. Entonces, no es cuestión de... Si un paciente no encontramos una causa clara, pero tenemos que haber descartado un montón de cosas, porque
hay un 20-30% de pacientes que tienen hipersensibilidad al seno carotidio y no tienen nunca tienen ni tendrán síntomas, sobre todo pacientes más de 65 años, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un síncope de causa no muy clara y le hacemos el masaje y da positivo en un paciente más de 65 años y decimos, esta es la causa. Y bueno, es un margen de error muy grande. Entonces yo creo que el masaje seno carotidio en esos pacientes con síncope no aclarado hay que dejarlo a lo último de la escala de diagnóstico, ¿tá? O sea, incluso estudio electrofisiológico, registro de eventos, yo qué sé, no sé, pero no hacerlo precozmente, salvo que tenga elementos clínicos que hagan sospechar. El otro aspecto importante es qué relación tiene la hipersensibilidad del seno carotidio con la disfunción sinusal. No, porque yo he visto a veces pacientes que en puerta vienen con un síncope, un mareo, ya el pique le hacen el masaje, seno carotidio, mira, chao, este es el problema y tiene indicación. No es así. Solo hacer el masaje de entrada si tiene elementos clínicos sospechosos de síncope seno carotidio. No hay una relación estrecha entre disfunción sinusal y síncope del seno carotidio o hipersensibilidad del seno carotidio. Pueden estar asociadas, como todo en paciente dañoso, pero no hay una relación estrecha. O sea que la disfunción sinusal orgánica no tiene relación estricta con el masaje del seno carotidio, la hipersensibilidad. Son cosas diferentes. Bueno, dale nomás. Bien. La siguiente maniobra, la siguiente evaluación que íbamos a hablar un poco sobre la mesa basculante. En cuanto al procedimiento, tiene una fase inicial con el paciente en posición supina que se deja aproximadamente 5 a 20 minutos, dependiendo de algunas variables. Mencionaba algo de la guía, si había punción venosa o no, supongo que es para descartar desencadenantes. Posteriormente se inclina la mesa basculante a un ángulo de 60-70 grados y se mantiene en esa posición durante 20 a 45 minutos. Esa es la fase pasiva del test. Y se espera, mientras que se controlan las variables del paciente, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma y la presión arterial, y se espera a ver la respuesta, que después voy a hablar un poco sobre eso. En caso de que con la fase pasiva inicial no se produzca el síncope, existe una fase de sensibilización con drogas que se puede utilizar nitroglicerina sublingual o isoproterenol hasta aumentar la frecuencia cardíaca basal, como dice ahí la dosis, en un 20-25%. Y acá, luego de la administración de estas drogas, se espera también unos 15 a 20 minutos para ver si se reproduce. Obviamente, en caso de que se reproduzca el test se finaliza en ese momento, y si no, luego de finalizado el periodo de espera, de aproximadamente unos 20 minutos, se da por finalizado el test. Y en ese momento es que se retorna a la posición supina a la mesa de forma rápida, no es progresiva, se retorna rápidamente. Es un procedimiento que tiene bajo riesgo de complicaciones y las contraindicaciones también son muy pocas y están sobre todo vinculadas a las drogas que vamos a utilizar, principalmente al isoproterenol, que está contraindicado, como saben, en los pacientes con cardiopatía isquémica, con hipertensión incontrolada, con obstrucción del tracto de salida, estenosis aórtica o arritmias conocidas, en cuyo caso es relativa a la contraindicación. Lo más que nada están vinculados a eso, después no tiene otro tipo de complicaciones la prueba. Y el objetivo, en realidad, no es una prueba que es diagnóstica, sino que lo que queremos ver es reproducir los síntomas y valorar los patrones hemodinámicos relacionados con el evento sincopal del paciente que estamos evaluando. Entonces acá tenemos las diferentes respuestas que podemos encontrar en una mesa basculante. En primer lugar está la respuesta normal, que nosotros lo que vemos en la gráfica de arriba en azul es frecuencia cardíaca, y en la de abajo, la roja, es presión arterial. Las rayitas verdes son el momento en que se inclina la mesa y el momento en que se vuelve a la posición horizontal. Entonces lo que podemos ver es que en el momento en que se inclina la mesa, que se produce la basculación inicial, la respuesta normal es que se produzca un ligero aumento de la frecuencia cardíaca
y un ligero aumento de la presión arterial. ¿Tá? Que esto vuelve a la normalidad, es decir, desciende levemente nuevamente, cuando el paciente se vuelve a la posición supina. ¿Tá? Esa es la respuesta normal de una mesa basculante. Después, en el caso del síncope... Natalia, una pregunta, perdóname. Una pregunta. Sí. ¿Qué tiene que ver la mesa basculante con el síncope vagal? O sea, ¿por qué reproduce el síncope vagal la mesa basculante? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Cómo? El síncope vagal, vamos a hablar ahora de lo que es el reflejo, en realidad, de la respuesta. El síncope vasovagal. ¿Por qué tiene que ver? ¿Cómo es eso? ¿Por qué lo produce? Sí, porque, sí, por la bradicardia, por la vasodilatación, que no sé responderte. ¿Cómo? O sea, hay diferentes gatillos que se generan en los síncopes vasovagales, que desencadenan respuestas que tienen que ver con bradicardia o asístole o vasodilatación, sobre todo periférica, y ahí se explican los tipos de síncope reflejo, el cardioinhibitorio o el vasodepresor, según si tiene más que ver con la frecuencia o con la presión arterial, disminución del retorno venoso. Está, pero se produce lo que se llama un estrés gravitacional, ¿no? Al ponerse de pie sujeto, la sangre se va para las piernas, ¿no? Sí. Okay. O sea, entre comillas, pero la sangre se va hacia las piernas, el retorno venoso disminuye, y eso genera una activación de mecanismos compensatorios. Normalmente, al disminuir el retorno venoso, el corazón, el ventrículo izquierdo se contrae en forma más intensa, o sea, se contrae, está un poco más vacío, entonces se contrae y hay mecanorreceptores ahí intramiocárdicos que informan al sistema nervioso central que el corazón se está contrayendo, entre comillas, más vacío. Entonces eso aumenta el inotropismo y produce vasodilatación, eso genera esa respuesta aferente. La respuesta deferente es una respuesta contra eso que va hacia la disminución de la frecuencia cardíaca y disminución del tono adrenérgico o aumento del tono vagal, ¿tá? Porque el corazón al estar con menos sangre se contrae más rápido, aumenta el cronotropismo y el inotropismo. Y la respuesta aferente es esa, ¿no? Va a disminuir la frecuencia cardíaca y aumentar el tono vagal. En algunos pacientes esa respuesta aferente es mucho más exagerada, tiene una respuesta exagerada, entonces se produce vasodilatación más intensa, predominio intenso del tono vagal, bradicardia e hipotensión. O sea que el simpático se retira de una forma muy intensa en algunos pacientes, no se sabe bien por qué el mecanismo de última, pero son pacientes que son susceptibles a esa respuesta exagerada. Eso pasa lo mismo en el síncope vasovagal, es decir, que en general hay un aumento previo del cronotropismo y inotropismo en un paciente que está de pie. Por ejemplo, un estrés físico o psíquico aumenta el tono adrenérgico inicialmente, el corazón está, entre comillas, con poco retorno venoso, y eso genera una respuesta exagerada, aferente a nivel central, ¿tá? Y nosotros lo ponemos de manifiesto porque hacemos el estrés gravitacional, que es poner de pie al paciente, o semi de pie, en forma pasiva, no es activo, en forma pasiva. Por eso la mesa se pone a 70 grados, 60, 70 grados. Bueno. Y la respuesta... Sí. ¿Y estos pacientes no deberían tener también síncope ortostático? Digo, si el mecanismo, que es una respuesta... Totalmente diferente, totalmente diferente. Claro, pero vos decís que es una respuesta contrarreguladora al bajo gasto. Pero seguro, a la disminución del retorno venoso contra eso, pero que es una respuesta exagerada. Por eso, pero están acostados y se paran bruscamente, por ejemplo, ¿tienen el mismo efecto o no? No. El paciente que está acostado se para, le baja la presión, por eso, pero además le aumenta la frecuencia cardíaca.
Pero eso es inmediato, son los primeros minutos. Sí. En cambio, esta es una respuesta que sucede al rato, justamente. La mesa basculante, en general, en promedio, son positivas a las 15, 18 minutos. No es una respuesta a los 2 minutos. Es variable, a veces hay pacientes que a los 5, 10, 15, 20, pero el promedio es más de 15. Es una respuesta distinta. Ahora mostramos es una respuesta de retirada del simpático brusca en forma exagerada. Tenemos acá una fauna bárbara en la calle. Entonces una respuesta, es una retirada del simpático brutal que produce una vasodilatación que genera hipotensión brutal y rápida. Además puede tener bradicardia o no, pero en general lo que domina es la hipotensión. ¿Tá? Es por retirada del simpático, o predomina el tono vagal, pero por retirada del simpático. Esa es la respuesta exagerada eferente a un mecanismo de regulación del retorno venoso y del llenado ventricular. Hay algunos pacientes que son más susceptibles a eso. Todos tenemos un mecanismo compensatorio, pero es regulatorio y se acomodan las cosas. Hay pacientes que exageradamente responden en más a esa respuesta eferente. ¿Tá? En la hipotensión ortostática hay hipovolemia, o relativa o absoluta, y aumenta el tono adrenérgico. A veces esa hipovolemia se manifiesta más cuando el paciente está de pie y el paciente se hipotiende cuando se le separa. Es una reacción que aparece al minuto, 2 minutos, 3 minutos, no más. Hasta los 5 minutos puede aparecer en realidad. Pero es una reacción, eso. Lo que pasa en los síncopes vasovagal es que eso además genera una contrarreacción a nivel central, ¿tá? Pero en los minutos siguientes. Yo entiendo que el mecanismo es completamente distinto. Lo que te preguntaba era, el estímulo es el mismo, es un bajo del retorno venoso en los dos casos. Sí. No, y por supuesto, los pacientes vagales, los síncopes vasovagales se favorecen cuando hay hipovolemia también. Muchas gracias. Se favorece cuando hay hipovolemia. Por eso siempre insistimos que los pacientes tienen que tomar mucho líquido, ¿no? Pero es una reacción exagerada. En cambio, en el hipotensión ortostática es una respuesta insuficiente al cambio de posición en general. Insuficiente porque ya tiene hipovolemia previa o porque tiene los mecanismos de compensación de inmediatos insuficientes. ¿Tá? Por eso se ven pacientes con neuropatía diabética, por ejemplo, ¿no? La hipotensión ortostática, porque no hay una vasoconstricción enseguida, no aumenta el tono adrenérgico en forma enseguida para compensar. Muchas gracias. En cambio, en estos pacientes hay una respuesta normal adrenérgica y después una contrarrespuesta exagerada de retirada adrenérgica y predominio vagal. ¿Tá? A veces se mezclan las dos cosas. A veces puede ser difícil de discernir ambas cosas, porque tienen un sustrato común, que es la hipovolemia absoluta o relativa, entre comillas, ¿no? Claro, eso es lo que te preguntaba. Bien. Bueno, bien, como ya se mencionó entonces, el síncope reflejo existen tres tipos o tres respuestas, que son la cardioinhibitoria, la vasodepresora o la mixta, cuando se combinan las dos. En la cardioinhibitoria es cuando predomina el descenso de la frecuencia cardíaca, como se puede ver en la gráfica azul de arriba. La cardioinhibitoria se produce una caída de la frecuencia cardíaca justo al momento del síncope. En la vasodepresora predomina solamente lo que es la hipotensión arterial sin caída de la frecuencia cardíaca, y en la mixta se produce una caída, pero que no es significativa de la frecuencia, y una caída de la presión arterial al momento del síncope. Está ahí la diferencia con la hipotensión ortostática, como ya se habló también. Acá podemos ver en la gráfica que la hipotensión ortostática, la hipotensión justamente tiene un descenso que es progresivo, y se produce en el contexto de una frecuencia cardíaca mantenida, o incluso un aumento de la misma como mecanismo compensador. Y la hipotensión ortostática puede ser inicial, la clásica que se produce antes de los 3 minutos de la basculación, o la tardía cuando se produce luego de los 3 minutos, ¿tá? Que es la diferencia entre la gráfica de la derecha y la gráfica de la izquierda. ¿Tá? Que esto ya se habló, así que no voy a decir más nada.
Y después tenemos, bueno, otro tipo de respuestas que podemos ver en la mesa basculante, como por ejemplo el pseudosíncope psicógeno, que en realidad lo que se produce es al momento del síncope, entre comillas, o del episodio de supuesta pérdida de conocimiento. En realidad lo que vemos en los controles es un aumento de la frecuencia y un aumento de la presión arterial, lo cual no tiene ningún tipo de correlación hemodinámica con el mecanismo del síncope, que es, como decía Gaby al principio, la caída de la perfusión cerebral. Y después está la taquicardia postural ortostática, que se define como un aumento de la frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto, de 30 latidos en los primeros 10 minutos cuando el paciente se pone de pie. Es decir, una respuesta exagerada para mantener la presión arterial, que la presión se mantiene a expensas de esto. Esto es otra respuesta que podemos ver en la mesa basculante. Una pregunta, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad del test de mesa basculante para el diagnóstico de síncope vasovagal? Baja. Un test negativo no descarta el diagnóstico. ¿Y la especificidad, la sensibilidad es baja? ¿Cuán baja? O sea, de 10 pacientes que tienen síncope vasovagal, ¿en cuántos la mesa le da positiva? No me acuerdo la cifra, pero era más o baja. menos. Y bueno, un 70, depende de la sensibilidad, depende por supuesto del test, si lo hacemos sensibilizado con fármacos o no. Cuando usamos fármacos, la sensibilidad aumenta, pero como siempre la especificidad disminuye, ¿no? O sea que sin fármacos anda cerca del 50-70%. Es difícil de establecer esos números porque el patrón oro, ¿cuál es? Es el dato clínico, ¿no? O sea, el diagnóstico es clínico. Entonces, de 10 pacientes que tienen indiscutiblemente síncope vasovagal, entre 5 y 7 van a tener la mesa positiva. Si le ponemos fármacos, eso aumenta, cerca de 8 y medio pacientes. ¿Está? Y la especificidad también es baja, cerca del 50%. También parecida. Entonces, si es positivo el test, no confirmamos el diagnóstico. Y si es negativo, no descartamos. Por eso, actualmente, el lugar de la mesa es bastante más limitado, ¿no? Y tenemos que tomarlo con cuidado. Por eso, tampoco tiene que estar sobreindicado, tiene que hacerse en el momento preciso. Si un paciente tiene una cardiopatía y le hacemos una mesa basculante y le da positiva, no vamos a decir, esa es la causa. Ojo, porque nos podemos equivocar mucho, ¿no? En la mayoría de los pacientes los manejamos sin mesa basculante. La indicación cada vez ha disminuido más. Igual hay lugar para algunos casos dudosos o donde nos puede dar una información, pero tenemos que tener cuidado con el resultado, cómo interpretarlo. ¿Ah? Muy bien. Bien, bueno, maniobra, ¿no? Pero otro estudio que podemos realizar para completar la evaluación del síncope es la monitorización electrocardiográfica, ya sea la monitorización hospitalaria o con Holter o en periodos más prolongados con registradores de eventos. Está indicada solamente cuando sospechamos que el síncope fue de causa rítmica sin que se haya podido diagnosticar la arritmia previamente. Entonces, dependiendo del riesgo del paciente, como dijo Gaby al principio, con los criterios, vamos a ver si lo ingresamos y lo monitorizamos de forma intrahospitalaria, o si puede irse para la casa y por ejemplo, ponerse un holter o implantarse un registrador de eventos para monitorización. ¿Está? Entonces, la monitorización hospitalaria, como dice ahí, está indicada en los síncopes de alto riesgo, con criterios de alto riesgo, y el holter y los registradores en los pacientes que no tienen criterios de alto riesgo, pero que tampoco queda claro que haya sido un síncope benigno, por ejemplo, vasovagal. Y los dos tienen un rendimiento que es muy bajo, el del holter es de 2% y el de los registradores de eventos es un poco más alto, 24%, pero también es bastante bajo. Y están indicados en los pacientes con síncopes de origen incierto. Pero bueno, a veces puede pasar, sobre todo con el holter, que está durante 24 horas nomás, que tenga un holter normal y sea porque no hayamos podido registrar la arritmia durante ese periodo. Y después, bueno, el último, lo más invasivo, digamos, sería el estudio electrofisiológico,
que en busca de alguna arritmia que haya sido la causante del síncope en los pacientes que sospechamos que haya sido de causa arrítmica, pero que el rendimiento diagnóstico también es bajo, va del 18 al 50%. ¿Está? Siempre y cuando el paciente no tenga cardiopatía estructural, porque en pacientes que sí la tienen, que tienen cardiopatía estructural, el rendimiento diagnóstico del estudio electrofisiológico sube bastante, aproximadamente al 80%. ¿Está? Y es útil en el diagnóstico de arritmias, ya sea rápidas o lentas, que puedan explicar la causa del síncope. Entonces, como en todo protocolo estudio electrofisiológico, hay que evaluar la función sinusal, la conducción AB, el intervalo HB, y luego, si se sospecha taquiarritmias, también ir a tratar de inducirlas, ya sea las ventriculares como las supraventriculares, como posibles causas del síncope, ¿no? Y bueno, pasando un poco a lo que es el tratamiento, nada, decir que el tratamiento es básicamente tratamiento en los casos de síncope vasovagal o por hipotensión ortostática, el tratamiento es más que nada no farmacológico, mientras que en los pacientes en los que reconocemos una causa clara del síncope, por ejemplo, no sé si le encontramos una estenosis aórtica que haya sido la causa del síncope, o o sea, una taquicardia ventricular en un paciente con cardiopatía isquémica, por ejemplo, lo que vamos a tratar es la enfermedad de base. Ya el síncope pasa como un plano secundario y pasa a ser más que nada el síntoma de presentación, y lo que hay que tratar es la enfermedad que nosotros hayamos encontrado. Entonces, en el síncope reflejo o por hipotensión ortostática, como dije, el tratamiento no farmacológico es la piedra angular, y más que nada hay que basarse en lo que es la educación y la modificación del estilo de vida. Explicarle al paciente que son síncopes de bajo riesgo, que son benignos, que en realidad no tiene riesgo de muerte por ello, para que se quede tranquilo, y que lo que tiene que hacer es evitar los desencadenantes. Por ejemplo, cuando se va a poner de pie, hacerlo de forma lenta y progresiva, o por ejemplo, si tiene un desencadenante claro, como por ejemplo no sé, el ver sangre o el miedo o ese tipo de cosas, tratar de evitarlos también. O en caso de que esas cosas no se puedan evitar, tratar de reconocer los síntomas o los prodromos precozmente para poder tomar las medidas necesarias, más que nada de seguridad, ¿no? Después, en los pacientes que no sean hipertensos, la ingesta de líquidos y de sal, también para aumentar la bulimia, en el caso de que esto pueda ser la causa. En los pacientes que están con tratamiento antihipertensivo, que puede ser, por ejemplo, también causa del síncope, la hipotensión ortostática, suspender o reducir el mismo. Y lo que dice la guía es que hay que apuntar a una presión sistólica objetivo de 140 milímetros de mercurio y no menor a eso. Y bueno, después instruir al paciente acerca de las maniobras de contrapresión, que son contracciones musculares isométricas, que lo que hacen es aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión arterial en el momento en que reconoce algún síntoma, algún prodromo, para evitar llegar al síncope. Natalia, sí. Comentario. Es muy importante en los pacientes en los que uno sospecha de hipotensión ortostática, hacer el valorar la hipotensión ortostática en el momento cuando ingresa el paciente, porque muchas veces las condiciones hemodinámicas cambian y entonces después no podemos reproducir el problema. Por ejemplo, el paciente que tuvo una diarrea, fiebre, y después hace un síncope que parece al incorporarse, entonces si nosotros le hacemos el test cuando llega a la emergencia o cuando ingresa, entonces es probable que sea positivo. En cambio, si lo hacemos a los 24, 48, 72 horas, cuando el paciente tomó líquido, se lo hidrataron por vía parenteral, yo qué sé, después no podemos reproducir ese mecanismo. Entonces, siempre es bueno hacer el estudio cuando uno lo sospecha rápidamente. En todos estos síncopes la historia es fundamental, ¿no? Es fundamental. Si el paciente tiene síncope al levantarse, síncope mediado por algún tipo de estrés físico o psíquico, síncopes al orinar o al defecar o al toser, son todos elementos que la clínica nos dice, nos da la clave, o por lo menos nos guía el encare. Por eso es muy importante para el paciente con síncope sentarse y decir, tuve 10 síncopes, bueno, a ver, el primero, el segundo, preguntar todo, preguntar mucho, porque ahí nos va a dar la clave. Es muy importante la historia clínica porque nos dice mucho, nos da muchos elementos, sobre todo en este tipo de síncope, nos ahorra dinero y dolores de cabeza, sobre todo, y estudios innecesarios. Bueno. Sí, bien. El examen físico, si la prueba de hipotensión ortostática es una de las cosas que hay que hacer.
Después, siguiendo con el tratamiento, como estás hablando de lo que es el tratamiento farmacológico, en realidad existen algunos fármacos que podrían llegar a utilizarse, pero que el nivel de evidencia es bajo y nosotros, o por lo menos acá en el hospital, no se usan mucho. Y están indicados sobre todo en pacientes que tienen síncopes recurrentes, que le alteran la calidad de vida, o que tienen prodromos cortos que le impiden al paciente poder reconocerlos y poder tomar las medidas de seguridad, o pacientes que desarrollan actividades de alto riesgo, más que nada también podrían tener indicado el tratamiento farmacológico. De todos modos, como dije, el nivel de evidencia es muy bajo y no sé, yo por lo menos acá no recuerdo nunca haber visto utilizarlos. Y algunos de los fármacos... Pará, Natalia, ¿qué cosa? Fluidocortisona usamos, midodrina ahora no hay más, ahora está la fluidocortisona que usamos es el Florinef. Hay otro más ahora que no me acuerdo el nombre. Midodrina había, ahora no hay más, era el Butrón. Hay otros derivados también ahí parecidos, pero que no son lo mismo. Lo que pasa es que la evidencia es muy baja, ¿verdad? Una pregunta, paciente, viene una muchacha de 32 o de 25 años que la manda al cardiólogo porque la gurisa se golpeó la pierna y después le dolía mucho y ahí hizo una palidez, sudoración, y se desmayó y se golpeó el brazo. Así que después le dolía la pierna y el brazo. Se recuperó rápido, hizo unos movimientos cortitos ahí breves y vomitó cuando se despertó. ¿Qué hacemos con esa? Y nos cuenta todo eso, el examen clínico es normal, el electrocardiograma es normal. ¿Qué hacemos con esa muchacha? ¿Qué le damos, qué no le damos, qué hacemos? No, se va de alta. Pero ¿qué le mandás? Nada. Síncope vasovagal desencadenado por el dolor del golpe primero que tuvo. Perfecto. ¿Sí? Y después, ¿pero le indicás algún tratamiento, algún estudio, diagnóstico, alguna cosa? Nada. No. ¿Qué le decís? Una placa del brazo. Placa del brazo, seguro. Bien, perfecto. No, nada. Nada, del síncope. Chao, váyase. No venga acá más. Venga entre un mes, venga el que viene, yo qué sé. No, váyase, está de alta. ¿Qué le decís? No es nada. ¿Cuándo le decís que vuelva? ¿Cuándo le decís que vuelva? Nunca. Nunca. Nunca no, casi nunca. Cuando tenga otro más. ¿Está? Pero casi nunca. ¿Está? Entonces el paciente no hay que hacer ningún estudio, ni Holter, ni nada. Alta, mire, esto es benigno, esto está desencadenado, esto tiene un reflejo exagerado, pero es la primera vez. Primer episodio, si no hay noción de enfermedad cardíaca, venga cuando tenga el siguiente síncope. No hay que hacer nada de estas cosas. Explicarle nada más que es algo benigno y chao. A ustedes les parece claro, pero yo recibo pacientes cada 2 por 3 que tienen un episodio o tuvo uno en la infancia y otro ahora, y ya le hicieron Holter, ecocardio, y la mandan al cardiólogo. Bueno, entonces hay que decirle, mire, no, nada, vaya para su casa, está todo bien. ¿Está? Entonces no hay que enfermar a la gente. Esto es una enfermedad, es un problema, no es una condición o una alteración del reflejo exagerado, que si el desencadenante es muy intenso, lo podemos sufrir todos, ¿verdad? Pero que a veces hay algunos grupos de pacientes que tienen síncopes recurrentes y están muy sintomáticos y nos dan problemas en el manejo clínico. Y bueno, los pacientes muchas veces estos síncopes suceden en racimos, es decir, tienen una serie de episodios, 2 o 3 episodios en 1 o 2 meses, o en un mes, o 4 o 5 episodios, después como que se amaina y después más adelante, en los años siguientes, pueden aparecer otros más. Bueno. Muy bien. ¿Y cuál es el rol del marcapaso en estos pacientes? En el síncope vagal o reflejo. Ahora vamos a hablar de los dispositivos. Bien. Para terminar de lo farmacológico, lo que decíamos, la fluorocortisona, los alfa-agonistas, que son los que ya se mencionaron, que la fluorocortisona es un corticoide que lo que hace es aumentar la reabsorción de agua y sodio para aumentar la bulimia, y obviamente está contraindicado en los pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca, mientras que los agonistas alfa lo que hacen, el efecto que tienen es vasoconstrictor. Y la estimulación con dispositivos en realidad está indicada
Ahora vamos a hablar un poco más, pero fundamentalmente cuando la sistolía es la característica predominante, por ejemplo en el síncope cardioinhibitorio, o cuando o en el síncope arrítmico por bradicardia, que lo vamos a hablar ahora. Entonces los esquemitas que muestra la guía, que más o menos resumen todo esto del tratamiento. En el síncope reflejo, lo primero y principal indicación clase 1 son las medidas de prevención o de reconocimiento y los cambios en el estilo de vida, y en los pacientes con formas graves o recurrentes está indicado con niveles de evidencia mucho menores, por ejemplo, la fludrocortisona o la amiodarina en los pacientes que tienen hipotensión y sobre todo en los jóvenes y sin otras comorbilidades, las maniobras de contrapresión, si es que tienen prodromos o pueden reconocerlos, o en los pacientes más viejitos y que tienen un síncope predominantemente cardioinhibitorio, en esos podría estar indicado el implante de marcapaso. Ahí los pacientes que obviamente que reciben tratamiento antihipertensivo y la hipotensión es la causa de síncope, hay que reducirlo o interrumpirlo. Está ahí el síncope por hipotensión ortostática, nada más o menos. Pero es importante, pasar al anterior. Es importante, o sea, para poner un marcapaso en un paciente con síncope vasovagal hay que ser muy cauto, porque el problema más importante del síncope vasovagal o los demás síncopes reflejos, es la vasodilatación por retirada del simpático y predominio del tono vagal. La bradicardia está a veces y a veces no está, pero lo que domina es la hipotensión. Inicialmente se habían hecho algunos estudios, un estudio con marcapaso, y vieron que los pacientes mejoraban dramáticamente o mejoraban sustancialmente los síntomas, sobre todo cuando tenían bradicardia o asistolía. Y después, en realidad, se hizo otro estudio, ese fue un estudio no ciego. Después se hizo un estudio randomizado, ciego, es decir, se le puso marcapaso a un montón de síncopes vasovagales, y a la mitad el marcapaso se le apagó y la mitad se le prendió, y a los 3 meses se cruzaron. Los pacientes que tenían el marcapaso inhibido se los activó y al revés. Y eso mostró que en realidad había un efecto placebo muy importante y que no había un beneficio de marcapasos. Ese estudio, el primer estudio que no fue randomizado ni doble ciego, se publicó en la revista de Impacto. El segundo estudio, que mostraba el no beneficio de los dispositivos, se publicó en una revista de segundo orden. Como verán, la presión de los laboratorios y los productores de dispositivos en estos estudios. Después, con el tiempo, se vio que algunos pacientes se pueden beneficiar. Sobre todo son pacientes que son mayores de 50 años, que tienen síncopes recurrentes, donde predomina la asistolía. Pero la asistolía, sobre todo, no es lo mismo la asistolía demostrada en la mesa basculante que la asistolía demostrada por un registro de eventos, por lo menos. O sea, el valor más importante es cuando el registro de eventos nos muestra que tiene asistolía, o sea, que tiene asistolía en la práctica, porque lo que sucede en la mesa basculante muchas veces no se correlaciona con lo que sucede en la vida real, o sea, en el síncope clínico. Entonces, eso genera algunas dificultades. Pero algún paciente con síncope recurrente, añoso, y que a su vez tiene bradicardia, el síncope, y sobre todo si lo podemos demostrar, o asístoles, si lo podemos demostrar en un registro de eventos, esos pacientes pueden tener una indicación. A veces son pacientes difíciles. Además, los pacientes añosos muchas veces no tienen prodromos o tienen menos prodromos. Y bueno, el marcapaso a veces disminuye la incidencia de síncopes o retarda el inicio y le da tiempo al paciente a sentarse o a acostarse o hacer alguna maniobra de contrapresión. Pero son tratamientos que uno tiene que pensarlo muchas veces antes de indicarlo, porque el beneficio no es mucho. Y no hay mucha evidencia de que ningún tratamiento por ahora sea espectacular. A veces asociamos fármacos, a veces son pacientes muy seleccionados que tienen muchos síncopes, ¿no? Una calidad de vida muy afectada. En los jóvenes, en general, tratamos de no poner marcapaso, evitamos porque no es un beneficio, y además le ponemos un dispositivo a una persona por una enfermedad muy benigna, entre comillas, aunque a veces incapacitante. Bueno, ahí hacemos de todo y tratamos de evitar el marcapaso. A veces algunos hemos puesto y a veces le va bien y a veces le va mal. Pero está, es lo que hay.
Es muy importante la educación del paciente, explicarle que adopte la posición del decúbito cuando tiene el prodromo, que haga maniobras contra presión, que siempre tome mucho líquido, que tenga un líquido en el organismo, sobre todo en las épocas de calor, donde hay mucha más sudoración, etcétera, etcétera. Son mecanismos que ayudan a evitar estos desmayos. Bueno. Bien, en el síncope por hipotensión ortostática el esquema es similar, lo único que se agrega la hidratación y la ingesta adecuada de sal como indicación clase 1, y la midodrina y la fluorocortisona aumenta la indicación, que antes era 2B, en este caso cuando es por hipotensión ortostática sube a 2A. Y bueno, después lo que habíamos mencionado, también indicación clase 2A, la interrupción o la reducción de los fármacos hipotensores. Entonces, para finalizar, en el síncope que se demuestra de causa arrítmica, bueno, depende si es por una bradiarritmia o por una taquiarritmia. En el caso de las bradiarritmias, estaría indicado el implante de marcapaso cuando haya correlación entre el síncope y la bradiarritmia. Por ejemplo, si hay una disfunción del nodo sinusal, está indicado el implante de marcapaso siempre y cuando se demuestre que durante el síncope el paciente presentó alguna alteración de este tipo en el electrocardiograma. Lo mismo cuando hay, por ejemplo, un bloqueo AB sintomático que sincopa por bloqueo AB, en este caso está indicado también el implante de marcapaso, y en el caso del bloqueo bifascicular está indicado el implante de marcapaso si se demuestra que durante el síncope tuvo un bloqueo AB documentado, porque en realidad el bloqueo bifascicular lo que tiene es un aumento del riesgo de bloqueo AB completo. En el síncope de origen desconocido, pero que se sospecha de causa rítmica, que tiene bloqueo bifascicular, lo que importa es, más que nada, ver la fracción de eyección, la FEBI, ¿tá? Porque si la FEBI es menor a 35%, en realidad no queda claro si el síncope fue por una bradiarritmia vinculada al bloqueo bifascicular o por una taquiarritmia vinculada a su disfunción sistólica. En este caso, lo que dice la guía es que estaría indicado el implante de un desfibrilador con resincro. Por otro lado, si la fracción de eyección está o es mayor a 35%, habría que considerar el estudio electrofisiológico para definir bien cuál fue la arritmia que causó el síncope. En caso de fracción de eyección normal, o mayor a 35. También lo que sugiere o lo que dice con un nivel de indicación mucho más bajo, clase 2B, es que se podría implantar un marcapaso empírico asumiendo que el paciente tiene un bloqueo bifascicular, el síncope puede haber sido por bloqueo completo, pero la indicación es muchísimo más baja. ¿No? Y en el caso de los síncopes que se sospecha por taquia... Perdón, pasar anterior. Un par de consideraciones. Lo más difícil en el paciente con síncope, lo más difícil es establecer una correlación entre lo que le pasó y lo que encontramos. Porque a veces tenemos pacientes que tiene disfunción sinusal en el electro y tuvo síncope, y no sabemos si el síncope ese fue con una pausa más larga o una... Entonces es muy difícil establecer una correlación muchas veces. Hay estudios que nosotros destinamos a tratar de encontrar una causa, una enfermedad que genere síncope. Por ejemplo, el paciente tuvo un síncope, tiene una cardiopatía, decimos, bueno, puede tener una taquicardia ventricular, tratamos de buscar una taquicardia ventricular, o tratamos de mostrar una disfunción sinusal. Hay estudios que tratan de reproducir lo que le pasa al paciente. Por ejemplo, en la mesa basculante, aunque no es lo que pasa en la vida diaria, pero tratamos de reproducir lo que le pasa al paciente. Y hay estudios que tratan de encontrar qué pasa en el momento que el paciente tiene el síncope en la vida real, como es el registro de eventos, implantable u otro. Esos estudios que tienen mucha más importancia, más relevancia, porque evalúan lo que pasa en la vida real. Y que muchas veces no es lo que nosotros demostramos en el laboratorio o en los estudios paraclínicos. Pero tienen su complejidad también. Entonces es muy difícil, por ejemplo, si tiene disfunción sinusal, el tipo se desmayó y cuando llegó al hospital tenía disfunción sinusal con pausas largas y cuadros presincopales, es fácil. Pero muchas veces tenemos que tomar decisiones, tenemos un síncope que no sabemos cuál es la causa y tiene disfunción sinusal. Y bueno, si es lo único que encontramos, tratamos de decir, bueno, esta es la causa más probable.
y actuamos en consecuencia, ¿no? Tenemos toda la información, pero actuamos en consecuencia. Lo mismo cuando tenemos un bloqueo bifascicular, no tiene ninguna otra causa, tiene un síncope que parece arrítmico, la función sistólica es normal, y bueno, y el problema del estudio electrofisiológico en estos casos es que es poco sensible. En realidad no, es de baja sensibilidad, siempre lo que miramos es el intervalo HB, va a estar algo prolongado, pero en general no alcanza con eso, tiene que tener más de 75, más de 70, o pasar más de 100 con drogas, y a veces las drogas no las tenemos, por ejemplo, con procainamida, se usa procainamida en el estudio electrofisiológico para ver si el intervalo HB aumenta más de 100, es un elemento muy específico. Pero muchas veces no tenemos esa droga, o incluso la sensibilidad de esos test no es muy alta. Por lo tanto, a veces si un paciente añoso y que no hay otra causa, y es válido poner un marcapaso. La otra posibilidad es hacer un registro de eventos en estos pacientes, y en la mitad de los casos más o menos el registro de eventos va a demostrar una bradicardia como causa del síncope. Por eso algunos preconizan, a pesar de que esta guía antes estaba en indicación 2A, ahora lo pusieron en 2B, preconizan en algunos pacientes seleccionados poner marcapaso de entrada, no está mal. Y más acá en Uruguay, que tenemos dificultades para el estudio fisiológico, hacerlo en las mejores condiciones, porque a veces no tenemos el fármaco y tiene su costo. Y el registro de eventos también lo mismo. Y hay que saber que el marcapaso es un registro de eventos. En estos pacientes hay que decirle al paciente que en la mitad de los casos más o menos lo va a resolver el problema, pero puede seguir teniendo algún síncope si la causa no es el bloqueo B paroxístico, que es el que tenemos que sospechar cuando hay un bloqueo trifascicular, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos. Dale. En el caso de las taquiarritmias, bueno, se diferencia el tratamiento si son supraventriculares o ventriculares. En las taquiarritmias supraventriculares, que se sospecha que hayan sido la causa del síncope, está indicada la ablación de la misma, porque es sintomática, y el tratamiento farmacológico que se utiliza como puente a la ablación. Como se ve ahí en el esquema, la ablación es clase 1 y el tratamiento antiarrítmico es clase 2A, pero como dije, se utilizaría como puente al tratamiento definitivo. Y en el caso de las taquicardias ventriculares es mucho más complejo porque acá, como habíamos mencionado, ya el síncope pasa a ser un síntoma más que nada y lo que hay que tratar es la enfermedad de base. Por ejemplo, si la taquicardia ventricular es en el contexto de disfunción sistólica o de cardiopatía isquémica, obviamente tiene la indicación de implante de desfibrilador como secundaria, como se trata, como ya se habló en realidad en la clase de taquicardias ventriculares. O si, por ejemplo, el síncope fue por alguna arritmia, no sé, por ejemplo, por un brugada, en ese caso, o por una miocardiopatía hipertrófica, en ese caso el tratamiento es el propio de la enfermedad de base y ya el síncope pasa a ser algo secundario. Y como dice ahí en el esquema, los tres principales puntos serían la ablación, el implante de desfibrilador o el tratamiento antiarrítmico, dependiendo de cuál sea la causa de la taquicardia ventricular. Bien. Acá parece todo muy claro, pero por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene elementos, parece un síncope vagal, tuvo náusea, sudoración, palidez y se desmayó, y tiene una miocardiopatía dilatada, ¿qué hacemos con él? Bueno, obviamente en la vida real es mucho más complejo y hay mucho más grises. Supongo hacer un estudio electrofisiológico o implantarle un desfibrilador directamente. Diego, tienen preparado un caso clínico, a ver si podemos llegar antes del Ateneo. Alejandro, al final el caso clínico no lo pudimos hacer, así que ya terminaría por acá. Bien, bárbaro. ¿Y qué es lo que trae Gabriela? Un comentario breve. Vieron que las guías no hablan para nada de un tema que ha sido, antes lo hablaban o se ha escrito mucho, que es el tema de los scores de riesgo. Yo creo, me parece que es bárbaro el tema de que las guías no incluyan nada de los scores de riesgo, porque en realidad no sirven para nada. Entonces, se ha hablado muchas veces y todavía se habla de los scores de riesgo, o ESIL y otros más, pero no sirven, no son útiles en la práctica y en general,
confunden un poco más y hacen hacer decisiones innecesarias o no adecuadas. Así que me parece bueno tirarlo para afuera. Bien. Sí, Dale, Tomás. el score de riesgo de alguna manera fueron sustituidos por la tabla que Natalia mostró, en que se hable a qué criterios son, digamos, mayores y menores. Me parece que es mucho mejor y está bien pensar en esos términos, que en realidad, si uno los puede analizar, esencialmente contienen las cosas que contenían los scores antes, ¿no? Pero de manera más ordenada. Está bien